Bien, se supone que conocemos la vectorial, conocemos la paramétrica. Vamos a ver cuál es la expresión matemática de la ecuación continua. Recordemos, vamos a partir siempre de la ecuación vectorial. Esta es la expresión matemática de la ecuación vectorial. Y nos van a decir que esta otra expresión matemática se llama ecuación continua. Vamos a ver cómo se puede deducir. Vamos a seguir un orden lógico. De la vectorial vamos a la paramétrica. Vamos ya un poquito deprisa. Para llegar de la vectorial a la paramétrica, efectúo esos productos, sumaría los resultados de esta expresión y esta, y luego comparamos primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Es decir, la ecuación paramétrica en este caso me va a quedar x igual a p sub 1 más t por v1, segunda coordenada y igual a p sub 2 más t por v2, y la tercera, que es z, va a ser igual a p sub 3 más t que multiplica a v3. A esta expresión matemática se denomina ecuación paramétrica. Yo estoy en este punto y quiero evolucionar. ¿Qué podré hacer? Pues, sinceramente, el camino más lógico podría ser el siguiente. Como veo que t es común a las tres ecuaciones, voy a despejar t en las tres expresiones. Si despejo t en la primera, voy a hacer algo que no me gusta, porque t está a la derecha del igual, pero creo que lo vais a entender con facilidad. Si quiero despejar t, paso primero esta expresión, x menos p sub 1, y v1 pasaría dividiendo. Es decir, me va a quedar que t es igual a x menos p sub 1 partido de v1. Me vengo a la segunda, voy a despejar t, y menos p sub 2 partido por v2. Evitar lesiones cerebrales. Vamos a la tercera, despejo t, z menos p sub 3 partido de v3. Y si analizo, pues como suelo deciros, tema de oftalmólogo, coño, son iguales. Pues estas expresiones tienen que ser iguales. Llegan los matemáticos y dicen que esta cosa es la llamada ecuación continua de la recta. Ahora bien, como suelo deciros, como nosotros sabemos que son p sub 1, p sub 2, p sub 3, coordenadas del punto conocido, v1, v2, v3, coordenadas o componentes de uno de los infinitos vectores directores, cuando yo vea esta expresión debo entender lo siguiente. El denominador que acompaña a la x es la primera componente del vector. El denominador que acompaña a la y, segunda componente del vector director. Y el denominador que acompaña a la z, tercera componente del vector. Segundo razonamiento. Lo que resta a x, primera coordenada del punto conocido. Segunda coordenada y tercera coordenada. ¿Por qué es conveniente recordar esta estructura? Porque en cuanto yo vea la expresión de una ecuación continua, voy a saber hallar un punto y un vector director de forma inmediata. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver cómo buscarnos la vida con la ecuación continua. Dos situaciones en las que nos vamos a poder encontrar. Que me den ciertos elementos y me manden a hallar la ecuación continua, o que me den la ecuación continua y me manden a hallar ciertos elementos. Razono de esta forma. Quien recuerda la estructura de la continua va a ser muy sencillo. ¿Por qué punto pasará nuestra recta? Voy a elegir nuevamente el punto P. Ya tengo el punto por el que pasa mi recta. P sub 1, P sub 2, P sub 3. ¿Qué vector director tendrá esa recta? Pues PQ. Al unir los dos puntos por los que pasa y orientarlos de esta forma, tendríamos un vector director. Componentes del vector Q menos P. 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. 6 menos 1, 5. Y vuelvo a repetir, quien conoce la estructura
de la ecuación continua de memoria, debes saber el siguiente detalle. En los denominadores están las componentes o coordenadas del vector director. V1, que es 1, debajo de la I está V2, que es 3, debajo de Z está V3, que es 5. Y cada una de estas expresiones a su derecha tiene restando las coordenadas del punto. Menos 3, resta la segunda menos 2 y menos 1. De forma inmediata tenemos la ecuación continua de la recta. ¿Quién tiene dificultad en temas de memoria? Pues muy sencillo. Ya tenemos un punto y un vector director. Nosotros desde la vectorial sabemos buscarnos la vida. Voy a hallar la vectorial con esos datos. X y Z va a ser igual a P1, P2, P3 más T que multiplica a las componentes del vector 1, 3, 5. Vamos a evolucionar con la vectorial hasta llegar a la paramétrica. Vamos a hacer los pasos ya de memoria. La paramétrica quedaría X igual a 3 más T o más 1T. La Y va a quedar igual a 2 más 3T y Z quedaría igual a 1 más 5T. Tenemos la paramétrica. Para llegar a la continua, despejaba T en cada ecuación. Si despejo T en la primera, mirad lo que me quedaría. Despejando T en la primera, X menos 3 y supuestamente partido de 1. Despejo T en la segunda, y menos 2 partido por 3. Despejo T en la tercera, Z menos 1 partido por 5. Si T, expresión idéntica en los tres casos, esas expresiones tienen que ser iguales. Vamos con el siguiente caso. Me dan la ecuación continua y me mandan a hallar elementos. Por cierto, voy a ordenarla debidamente. En realidad, para que tenga la estructura ordenada de continua, voy a poner Z más 0 partido de 1. ¿Quién domina el significado de la expresión continua? Pues yo podría deducir de forma inmediata un punto por el que pasa esa recta. 1, menos 3 y 0. Yo sé que pasa por este punto, porque conozco el significado de lo que acompaña a X y Z. Y de forma inmediata deduzco que un vector director 2, 4, 1. Ya tengo un punto y el vector director. Siguiente procedimiento. Consiste en lo siguiente, mirad. Es un poquito particular. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo puedo hallar puntos conociendo esta expresión? Sencillo. Como las tres fracciones tienen que ser iguales, voy a suponer que el resultado de esas fracciones vale 0. ¿Por qué? Porque me apetece. Para que esto valga 0, el numerador tiene que valer 0. X vale 1. Ya tengo el valor de X. Para que esto valga 0, el numerador tiene que valer 0. Y vale menos 3. Para que esto valga 0, Z tiene que valer 0. Ya tengo un punto. Voy a suponer ahora que el resultado de la fracción es 1. Para que esto valga 1, el numerador tiene que valer 2, porque 2 entre 2 da 1. Para que esto valga 1, si el numerador vale 2, X vale 3. 3 menos 1, 2 entre 2, 1. Para que esto valga 1, si alguien no sabe de memoria, lo separáis, lo igualáis a 1 y efectuáis. Para que esto valga 1, el numerador tiene que valer 4, la Y vale 1. Para que esto valga 1, Z tiene que valer 1. Tengo dos puntos. Si quiero obtener más, digo que el resultado de la fracción en los tres casos tiene que valer 2. Mismo razonamiento. Sabemos hallar puntos y para hallar vectores directores
pues a estas alturas, a quien no se le ocurra, debéis empezar a repasar todas las ecuaciones de la recta. Si conozco estos dos puntos, voy a llamar punto M y punto N. Al unir esos dos puntos por los que pasa mi recta, obtendría un segmento. Si lo oriento de esta forma, tenemos un vector director. Componentes o coordenadas, final menos origen, n menos m. 3 menos 1, 2. 1 menos menos 3, que es 4. 1 menos 0, que es 1. Tenemos un vector director. Y, como ya sabemos, si queremos hallar más vectores directores multiplicando por un número, por ejemplo por 2, como las componentes son proporcionales, van a ser linealmente dependientes, van a tener la misma dirección, van a ser vectores directores de nuestra recta. Conocemos la ecuación continua. Consejo especial que os doy: quien entiende bien las estructuras y es capaz de aprendérselas de memoria, lo tiene muy fácil. Quien tenga dificultad en memorizar, por ejemplo, yo tengo dificultad en memorizar cosas, prefiero deducir. Si me dan la ecuación continua, tardo poquísimo tiempo en hallar un punto y un vector. Si tengo problemas para desenvolverme con la continua, con el punto y el vector nos vamos a la vectorial. Y desde la vectorial sabemos buscarnos la vida sin ninguna dificultad. En el próximo vídeo vamos a ver la última de las ecuaciones, general, implícita o cartesiana. Tema concluido.